Muchísimas gracias por estar aquí, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Mincariculi, que es un espacio abierto de formación en educación para todos aquellos, todas aquellas ciudadanas que quieran cuestionarse cómo va y en qué anda nuestra educación en el Cusco, el Perú, el continente, el mundo, para tomar lo mejor de esas herramientas, de esos saberes, de esas experiencias, y ojalá en nuestra calidad de ciudadanos preocupados por este tema podamos formular soluciones juntos. Esta tarde para nosotros es importantísima porque vamos a cerrar un ciclo dedicado al género y a la educación, pero quien nos acompaña hoy día nos va a ayudar, siento yo, a aterrizar el tema, pero ya enfocado al aula. Y vamos a tener la alegría de recibir en nuestro programa a Ninari Chimba Santillán, de la experiencia educativa Yachayhuasi de Quito, Ecuador. Ella, para fortuna nuestra, es una activista conocidísima, una activista indígena, nos encanta decirnos, eh, que pues no pelea, sino experimenta en sus aulas, en sus proyectos, el alimentar la conciencia hacia la diversidad cultural. Es activista para ello, es activista de temas sensibles de mujer en su lugar, y tiene una relación particular con el Perú. Ha estado vinculada a los proyectos de Pratec, a los procesos de formación, o sea que conoce, está al día con todo lo que Guillermo Rengifo, perdón, Grimaldo Rengifo y toda la gente del Pratec ha formulado como su aporte para la educación. Ha estado desde niña en los Watunacuis, esta cría, esta veneración de semillas, acunarlas, que sucede una vez al año en Rachi y que junta a comunidades indígenas de toda Latinoamérica y algunas que no son solo de Latinoamérica. Ella es también máster en educación para la justicia social. Decíamos de que, pues justo, ha hecho la maestría en España, pero todo lo que venga de cualquier parte del mundo a favor nuestro, bienvenido. Entonces, bienvenida, Ninari. Es un placer tenerte con nosotros en Mincariculi hoy día. Bienvenida. Yupaychani, a ustedes de todo corazón. La verdad es que me emociona muchísimo que nuestras experiencias y nuestros caminos se vayan tejiendo como andinas, ¿no? Como parte de este Tahuantinsuyo. Y pues creo que eso es algo principal al momento de hablar de educación o de crianzas o hablar también sobre la lucha, en mi caso, ecofeminista e indígena, ¿no? Como el poner sobre la mesa esta necesidad de encuentros entre mujeres, mujeres diversas y también desde nuestros trabajos, ¿no? Como mujeres profesionales y como esto vinculamos también, ¿por qué no? Con nuestras crianzas indígenas, nuestras crianzas campesinas, de cómo vamos contrastando, que al final creo que ese es el punto, ¿no? De hacia dónde vamos con lo propio, con lo nuestro, con esto que ya tenemos y con lo que vamos asimilando también desde afuera, con lo que vamos observando, viendo y con lo que también vamos adquiriendo como en cuestión de conocimientos. Y siempre en diálogo, ¿cierto? Y tú como activista para la diversidad, nos encantará que nos digas qué te llevó a dedicar parte de tu trabajo y activismo al tema concreto del género. Pues sí, creo que el mismo hecho de nacer mujer, ¿no? Mujer indígena racializada, con una crianza campesina, con abuelas campesinas, he tenido pues ese privilegio a pesar de haber vivido la mayor tiempo de mi vida en la ciudad, pero pues también con esas posibilidades, ¿no? De también encontrarme con esta relación de lo femenino más allá del género, ¿no? De lo femenino que habita en las piedras, en las abuelas, en nosotras como humanas,
como en toda esta concepción nuestra propia, y que creo que desde ahí también se va cimentando esta relación desde lo femenino, ¿no? Que habita en todos los seres vivos. Y esta relación creo que hace también con el tiempo, ya cuando salgo a la ciudad, por así decirlo, cuando salgo ya a estos contextos urbanos, racistas, ¿no? Y pues completamente antropocéntricos, también viene esta inquietud a ver de qué está sucediendo, ¿no? Por qué tanta violencia hacia afuera? Porque de alguna manera cuando tenemos crianzas em, desde el campo, crianzas como apegadas, ¿no? A la chacra, a las semillas, vienen a ser crianzas también bastante felices, bastante llenas de cositas bonitas, como que te anidan, ¿no? Te genera un nido. Sin embargo, cuando sales afuera te das cuenta que afuera es un mundo muy violento, ¿no? O sea, de afuera es un mundo súper diferente. Y pues yo desde los 14 años más o menos, yo ya venía como cuestionándome este tipo de relaciones, inclusive entre nuestra misma gente, porque en las comunidades indígenas el machismo es hasta el día de hoy creo que muchísimo más fuerte por la falta de espacios y de conversaciones, ¿no? Consecuencia del racismo y de la colonialidad que habita en nuestros territorios por las iglesias. Entonces, esto también como empezar a ponerle frente, ¿no? Decir cómo estas instituciones, ¿no? Estas instituciones, sí, lo digo así, cómo ha permeado para quitarnos parte de nuestro saber frente al género, frente a una cultura en equidad, frente a una cultura en armonía tanto con la Pachamama y con nosotras como comunidad humana. Entonces, desde ahí ya creo que viene también este cuestionamiento sobre todos estos factores. ¿Qué factores se dan en nuestras comunidades? ¿Qué factores se dan también en las ciudades para que este tipo de violencias se vea dentro de este abanico de saberes ancestrales, ¿no? Y que está pisoteando estos saberes ancestrales y que está pisoteando el cariño por la tierra, que está pisoteando el cariño por nosotras mismas, ¿no? Este amor propio, lo que llamamos. Entonces, pues mi papá y mamá también son docentes y creo que también ese reflejo de ver también una pareja, pues, traidora al patriarcado, ¿no? De colonial, antirracista, es una pareja también como un referente para mí, ¿no? Mi papá desde un rol masculino también, que él siempre desde guagua cuestionaba a los hombres, ¿no? Todo el tiempo. Entonces yo creo que desde ahí, desde mi crianza mismo, ya viene como esta necesidad de todo el tiempo cuestionarme las cosas y cuestionar también las acciones, lo que se dice, el lenguaje que utilizamos. Y pues ya como para empezar a tener unas bases de decir, es importante nombrarse, ¿verdad? Ahora Así es es. necesario nombrarse porque también nos han borrado pues esta capacidad de nombrarnos como mujeres, este derecho a la autonomía, al nombrarnos, ¿no? De La manera voz individual y propia. de manera colectiva. Entonces digo, necesito nombrar también algo que yo estoy viviendo como mujer, pero también como mujer indígena. Eh, entonces ya iba conociendo como ciertos movimientos, sobre todo lo que más aquí, al menos en la ciudad, era el movimiento ecologista. ¿No? Entonces era como súper fuerte, pero algo me faltaba ahí, porque también encontraba machismo en los movimientos ecologistas mestizos, blanco mestizos de aquí de la ciudad, ¿no? Y también encontraba el racismo. Entonces era una inquietud. ¿Qué sucede? Que en estos procesos de niña y de adolescente, también soy parte de la primera agenda nacional mínima de la niñez y adolescencia indígena de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Empezamos un encuentro de 3.000 niños y niñas y adolescentes, ¿no? También problematizando las cosas que vivimos ¿Cuántos en los años territorios. tenías? Yo tenía ¿Cuántos? 7 años. Maravilloso. Entonces, desde ahí, ¿no? He tenido esas oportunidades también, se han abierto los caminos gracias a tejidos, pues, de mis abuelas, de mis mamás, de mi papá también, y de las compañeras y compañeros de lucha que han ido generando y empujando estos espacios, ¿no? Para las generaciones, y pues yo fui parte de ese proceso. Entonces, ahí el tema de derechos, el tema también del cuestionar el extractivismo hacia la tierra, cómo se violenta esto y este dolor tan profundo a ella, ¿no? A ella también, que es mujer, que es madre. Bueno, entonces ha sido siempre como también estar en procesos organizativos indígenas, aquí del movimiento indígena, y a la par también en otras organizaciones ecologistas, mestizas. Entonces que yo voy viendo algo igual, algo no me está cuadrando, algo está sucediendo porque igual el machismo está súper presente. Entonces, a los 15, 16, 15 años más o menos, conozco a Shiva Bandana. Shiva Bandana Ay, es el referente como más grande del ecofeminismo. nuestra guardadora de semillas más hermosa y
coherente, ¿no? Exacto, entonces, claro, yo voy ahí de oyente porque mi papá y mi mamá también le han apostado a esta crianza de llevarnos a todos los espacios desde que somos pequeñas y pequeños, y desde ahí empieza con mi rol profesional como educadora ahora, ¿no? Del no subestimar los espacios, porque siempre hay mucho este separatismo ahora y sobre todo en las urbes de este espacio no es para guaguas, ¿no? Este espacio solo es para gente adulta porque son temas difíciles, porque yo digo, si mis papás hubieran tenido esa mentalidad, no hubieran tenido una mentalidad que al final es una mentalidad urbana, porque en el campo, pues los guaguas están ahí en la minga, porque los guaguas están ahí también ayudando en la cocina, ayudando en todo lo que haya que hacer, pero se rompe, ¿no? Se rompe a esta brecha campo-ciudad, va rompiendo y descomunalizando, ¿no? Nuestros saberes de organización, de participación, y nos van dejando a un lado a los guaguas, van dejando al agua Minari, querida, a los adolescentes. Ajá. perdón que te interrumpa un poco en ese sentido. ¿Y tú crees que en vuestro intento en Yachayhuasi, han logrado, de alguna manera, colocar esta naturalidad con la que los procesos son intergeneracionales en la vida de las comunidades andinas, en Ecuador, y las han logrado colocar de la misma manera o alguna de esas dinámicas la han colocado en la escuela? Sí, sí, sí. O sea, aquí creo que eso es súper importante porque si es que no hay un tejido intergeneracional, pues no hay educación comunitaria, ¿no? Entonces, para nosotras es fundamental no asumirnos como educación alternativa, porque no somos eso, no somos una alternativa para el mundo, somos una educación y una crianza de miles de años, ¿no? Que ahora, ya con la modernidad, con nuestros estudios, con este contraste, con estos diálogos también, con esta otra cultura, ¿no? Con la que vivimos todo el tiempo. Vamos transversalizando, vamos contrastando y vamos como eh, buscando coger también de este lugar lo que también nos sirve, lo que ponga el hombro para que los saberes, la lengua, pues del Runa Causa y no muera, ¿no? Y con esta, pues, no muera así la posibilidad de encontrar las posibilidades de la mitigación a la crisis climática, la mitigación, ¿no? A los feminicidios, que en Latinoamérica somos el continente con más alto índice de feminicidios, etcétera. Entonces, de aquí para cumplir con nuestro objetivo, con nuestra meta, que al final creo que es como esta, una condición de vida, ¿no? Comunitaria, es que tanto desde las guaguas más chiquitas hasta las guaguas más grandes, siempre se encuentran actividades conjuntas, ¿no? Y siempre como desde ahí desarrollando la colectividad, la comunitariedad, pero también como la autonomía individual, entendiendo que esta autonomía individual no es de yo como persona, sino que es de mí con mi ushe, con mi espíritu, con mi ánima, ¿no? Que después va a conversar con las otras ánimas, porque al menos aquí en la ciudad que estamos tan desapegadas de todo, pues estas ánimas están como perdidas, ¿no? Y a veces entonces como adolescentes, cuando dicen, no, la edad del burro, estas crisis que supuestamente dan los adolescentes, nos damos cuenta que son crisis que han sido otorgadas y han sido también condicionadas por la modernidad. Estas crisis de adolescentes que dicen que es normal, no es normal. ¿No? Entonces ahí nos vamos dando cuenta también como estos tejidos comunitarios y ahí vinculando, transversalizando el tema de género, del tema de justicia ecológica, justicia lingüística, ¿no? La recuperación de la justicia espiritual, ¿no? De nuestra espiritualidad, pues cómo se va ligando y pues aquí papás y mamás están vinculadas al trabajo, que básicamente si podrías tú venir aquí, básicamente es como vivir en una comunidad pequeña, una comunidad campesina y cuando Ujú. más o menos traemos de la comunidad campesina a la ciudad, de por sí es un tejido intergeneracional, ¿no? Entonces, por la chacra. Aquí la regentora de este tejido intergeneracional es la chacra. En plena ciudad de Quito, ¿no? Tenemos bastante chacrita que nos congrega, que nos convoca a juntarnos adultas, a juntarnos guaguas, a juntarnos jóvenes, ex estudiantes que ya están en los colegios y vienen, más y extraño la chacrita, extraño bailar, extraño cantar, ¿no? Entonces, creo que ella es la que nos convoca a recordarnos que es importante y es fundamental y si es posible volver a tener estos espacios educativos y formativos intergeneracionales. ¿Y cómo trabajan en Yachayhuasi el tema del género? Por supuesto, sin desvincularlo de estos factores culturales de los que estamos hablando.
Ujú. Bueno, pues nuestra educación la posicionamos también con este trabajo que venimos trabajando también desde hace años nosotros y después también conjuntamente con Pratec, ¿no? Desde esta propuesta del Ixcayacha, que creo que surge de las comunidades campesinas de todos los Andes, porque acá también el levantamiento del 90 es mencionada, ¿no? Quizás como por primera vez por campesinos indígenas de aquí de Cotopaxi, José Antelino Chusín, él menciona también exigimos Ixcayachay, Ixcaymikuy, Ixcaycausay, dice. Porque las Claro. entrevistadoras y racistas en ese entonces, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, pero en ese entonces con más fuerza, dice, ¿por qué baja tanto indio? Nunca habíamos visto tanto indio y ese es el levantamiento más grande que se tuvo y a partir de esto, pues se abren nuestras oportunidades para que también tengamos educación propia y etcétera. Entonces, claro, desde este periodo Ixcayache necesitamos aprender las dos escuelas, ¿no? Lo propio y lo ajeno también, porque al final esto ajeno nos está pisoteando y necesito conocer lo del patrón también, ¿no? Para entender cómo está pensando, para entender también desde ahí, pero también lo mío propio. Las dos formas de comer, lo mío, mis propias semillas, mis propios productos, pero también lo que comen ellos, ¿no? Para saber inclusive qué comen, para no estar desde un lugar también de admiración y desde un espejismo, ¿no? Como eso es lo mejor y lo mío es lo peor. Entonces, pues desde esta propuesta, nosotros con el tema de género, lo aplicamos de la misma manera, entendiendo que primero, cuando hablamos de género, yo estamos posicionando que estamos hablando desde un lugar de occidente moderno, porque en nuestras culturas no existe el género. ¿No? Ujú. O sea, si es que vamos pensando en el quichua, en el quechua, en las lenguas originarias que guardan memoria, no guardan estos conocimientos de cómo se concebía el mundo, afortunadamente todavía podemos acudir a estos archivos, ¿no? Esos archivos de las palabras, de la lengua, que decimos, ah, mira, hay palabras que no existen. ¿Por qué no existen? ¿No? Porque no se necesitaba nombrar algo que no existía, algo que no era Correcto. problemático, que no se necesitaba nombrar, claro. Entonces, por ejemplo, pensando en ese sentido, cuando enseñamos igual desde las guaguas más chiquitas, ¿no? Siempre intentamos que ellas nombren, ¿no? Desde la cosmovisión de los pueblos originarios o desde Occidente moderno, pues el patriarcado, el machismo o el tema de género, ¿no? Ya vamos trabajando. Entonces, para nosotras es importante mucho el lenguaje, que ellas también empiecen a aumentar el léxico, aumentar vocabulario, ¿no? Por ejemplo, a los 5 años aumentan vocabulario, pero aumentan vocabulario conscientemente. ¿Desde dónde viene este vocabulario también? ¿Desde dónde viene este lenguaje? ¿Desde dónde estoy hablando yo? Entonces yo estoy hablando, por ejemplo, que también la violencia hacia la violencia hacia la mujer no es solo hacia la mujer humana, sino hacia dónde también. Y las guaguas ya dicen, hacia la madre tierra, porque ella también es mujer, Mashi. Claro, hacia la madre agua, hacia la madre lluvia, y sacan las madres de todo. La madre relámpago, dice la madre piedra, la madre, ¿no? Y empiezan a reconocer estas feminidades, empiezan a reconocer estas mujeres no humanas. Entonces, para nosotros ahí ya estamos haciendo un contraste epistémico con esto que se podría hablar como desde Occidente moderno, como el género, como una posición antipatriarcal y no antropocéntrica, pero desde este otro lado, lo que estamos haciendo desde nuestra cultura, lo que estamos haciendo es retornando, haciéndoles que las guaguas retornen a sus propios saberes, que se vuelvan a Y escuché, encariñar. Ujú, escuché algo que me llamó poderosamente la atención, y trato de ser la emisaria de todos los estudiantes, también nuestras estudiantes, pero también de todos aquellos que nos siguen, aquellos que nos siguen. Em, Dijiste, pues, conocer la otra parte, el pensamiento del patrón, saber qué piensa, etcétera. Y yo siento también, y cómo lo miras tú, me encantaría saber cómo lo mira Yachayhuasi, cómo lo experimenta. Eh, También ya creo que es tiempo de saber que no todo Occidente es patrón, sino que también hubieron culturas allá ujú, referenciales de una vida diferente y en armonía hasta con la naturaleza, pero que lo que, este, y que tienen culturas diversas que nos pueden aportar. ujú, ¿Cómo miras, cómo lo sientes? Porque en general, por todos nuestros procesos históricos latinoamericanos, creo que la pregunta es, ¿qué hacemos contra los intereses que la codicia
hegemónica va poniendo siempre, hasta en nuestras currículas, hasta en Ujú, nuestro día a día en la escuela. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes ujú. acerca Bueno, de lo pues que te creo acabo que de comentar? sí, en este contexto creo que es súper importante como el que al menos, bueno, cuando yo mencioné ese del patrón, no era porque el compañero decía esto, ¿no? Queremos saber, porque en ese entonces también era esta idealización de ellos estudian, tienen una escuela, están aprendiendo las letras, ¿no? Yo también quiero conocer lo del patrón, como contextualizado a, Claro, en efecto, ¿no? Los criollos, la población blanco mestiza, ¿no? Después de la colonia aquí, cómo se fue citando esta noción del patrón, el patrón que es violento, el patrón que es hombre, además también, importante como recalcar, el patrón también como un imaginario colectivo, ¿no? De opresión, de sumisión. Entonces, trasladado eso ahora a estas épocas, a estas nuestras realidades, donde ya nos encontramos también población indígena ocupando espacios hegemónicos, población indígena que ya hemos estudiado, ¿no? También nos damos cuenta que el patrón no ha desaparecido. Y eso es importante recalcar, porque el patrón también ya tiene ahora rostro indígena. El patrón también se ha convertido, ¿no? Se ha convertido también en, como tú decías, en la currícula. El patrón se ha convertido en ese que sigue sosteniendo presión, que sigue, ¿no? Sosteniendo sumisión, que sigue sosteniendo violencia con la madre tierra, este olvido, ¿no? Olvido porque claro, mientras tu vida está en peligro, no puedes pensar en la madre tierra, no puedes pensar en las semillitas de colores, no puedes pensar en una niñez feliz, no, porque estás todo el tiempo como con miedo y es este miedo que también va sosteniendo el patrón como Estado, ¿no? La relación Estado-nación como patrón. Entonces también esta relación del sistema capitalista en sí, que sí termina siendo un patrón, ¿no? Que tiene ahorita muchos rostros ya, en general, ¿no? Un rostro, o sea, ya a nivel mundial, un rostro siempre blanco, ¿no? Y desde ahí como permea la blanquitud hacia personas racializadas, negras, indígenas. Entonces yo creo que esto siempre es súper importante, ¿no? Y el patrón como patriarcado, al final creo que va como ligándose eso desde ahí, que no han cambiado las cosas, solo que han ido mutando de alguna manera. Y ahorita ya tienen, como te digo, ya tienen de rostros muy diferentes, ¿no? Entonces, em, para nosotros es como fundamental también reconocer que muchas veces este patrón es la escuela. Esta escuela que enseña a las guaguas a crecer sumisas, a crecer, a crecer quizás odiando lo suyo, rechazando lo suyo, sintiendo culpa, ¿no? Esta culpa que es completamente parte de las heridas coloniales, ¿no? Que cargamos, igual muchas personas racializadas, esta culpa, esta vergüenza, este rechazo a la propia mamá de no querer verlas porque son campesinas, porque no hablan bien el español, porque yo no me quiero ver al espejo, ¿no? Porque el imaginario colectivo, que el patrón, ¿no? Los patrones que me han puesto es una imagen, es esta imagen y semejanza de Dios, del Dios blanco, de ojos azules, ¿no? De las princesas, etcétera. Entonces, o sea, más bien va como desde este lugar y desde este lugar como con las guaguas también vamos reconociendo como sin patrones, el patrón como Estado tampoco hacia allá, no, el patrón también dentro de la casa, porque así es como se sustenta también, ¿no? Estas ideas patriarcales de opresión dentro de nuestros ayllus, dentro de las familias también. Entonces, como reconociendo este patrón desde lo local hacia lo global, porque no ha desaparecido. Entonces, por eso, hacia dónde vamos, hacia una educación comunitaria, hacia una educación decolonial, antirracista, hacia una educación para la justicia social, ecológica, lingüística y espiritual, la llamamos nosotras. Entonces, dentro de cuando buscamos justicia, tenemos que buscar también qué es lo que pues produce las injusticias, ¿no? ¿Qué son estos patrones? Así, patrones también de actitudes, ¿no? Pero también así, como este patrón, ¿no? Que sigue sosteniendo todo este tipo de opresiones. así es. ¿Y tú cómo, cómo crees, cuáles son los principales problemas que tú encuentras alrededor del género que enfrenta la escuela andina? Bueno, primordialmente creo que el primer problema es que le huye mucho a este tema, ¿no? Creo que le evade muchísimo también, porque también es como, creo que cuando se está hablando de género también en las comunidades como que asusta muchísimo, porque asusta la liberación de la mujer,
asusta la autonomía, la independencia de la mujer, y por otro lado también de lo que me he dado cuenta y he trabajado también en comunidades, es que se piensa que eso es de afuera, ¿no? Eso no es propio nuestro, eso no es cultural, hablar de género, hablar contra el machismo, no, eso como no es nuestro, porque ha habido una romantización también dentro de este despojo, ha habido herramientas, ¿no? Para seguir invisibilizándonos, precarizándonos, y pues que como que para que continúe el genocidio silencioso, ¿no? Y que también este genocidio se da como de manera cultural, de manera lingüística, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido como por esos dos lados. El primero, como el que te decía, que le huyen, pero le huyen justamente creo que por miedo a saber que si es que tocamos ese tema, ¿qué va a pasar? ¿No? Nos va a desacomodar, ¿qué va a suceder? Ya cuando escuchan así el tema de género, no, pues las mujeres y ahora, o sea, se van a liberar, o sea, como este miedo, ¿no? De desacomodarse. Y por otro lado, también este rechazo de decir como que no, eso no es parte de nuestra cultura, eso es como muy, es mestizo, es de afuera. Etcétera. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, le decimos, pero las letras del alfabeto mismo que ahorita leemos y escribimos desde afuera, ¿no? Las músicas que muchos escuchan, la comida que ya la mayoría de comunidades también consumen, es de afuera. Entonces, en realidad, ¿a qué le estamos huyendo? ¿No? Entonces, creo que también es ese miedo a volver a los saberes. Yo sí considero que hay un miedo muy grande, quizás por estas memorias, ¿no? Que podemos entender cuando estudiamos un poco de la epigenética también, ¿no? Estas memorias de dolor que te hacen recordar de yo no quiero que aprenda quichua mi guagua, yo no quiero que se asuma mejor indígena mi guagua porque va a sufrir violencia. Entonces, por ende, hay un rechazo ya como muy innato, muy desde lo raigal, ¿no? Desde hacia adentro, como desde el inconsciente, de decir como no, eso igual de afuera no, porque yo no me quiero poner en un punto vulnerable como hombre, puede ser, pero también como mujer, porque no sé a dónde más ir, porque también ya no ha habido crianzas o espacios también donde se muestre la posibilidad de tener familias no machistas, ¿no? Porque se ha vuelto una costumbre también y lo han asumido como algo cultural, inclusive algunas comunidades indígenas. Sí, pues, y curiosamente, si nosotros y nosotras vamos hacia muy, en nuestras culturas indígenas es que em, lo que estos terrores vienen, como lo has dicho, de, de los procesos de erosión cultural que instaló la colonia, porque si uno va muy atrás, repito, estaba resuelto. La complementariedad era un patrón cultural. De repente no se vivía a plenitud, pero era como, esta es nuestra manera de organizarnos, Ujú. en complementariedad, ¿no? Entonces, sí, pues creo que hay mucho por hacer para curarnos desde el aula de la colonia. Te queríamos preguntar, ya nos has adelantado algo, pero ¿cuán preparados, dispuestos están los maestros y maestras de la escuela andina a ver y trabajar temas de género en el aula en Ecuador, en tu lugar, en tu espacio? Ujú. Pues la disposición a trabajar estos temas realmente es bastante poquita, es muy poquita, y yo considero que es justo porque, porque al menos, ¿no? Quienes somos docentes indígenas, creo que también nos hace falta como recuperar este, este, esta sabiduría que habita en la palabra, ¿no? De cómo también comunicamos estas luchas, ¿no? Que a nuestros docentes, ¿cómo hacemos para que también no lo vea como algo de afuera o algo que va a acabar, que odia a los hombres, ¿no? Porque a veces también se piensa eso, ¿no? Hablamos de género, ya, esto es odiar a los hombres, ¿no? Y es meter una ideología a los pobres guaguas que va a hacer que la sociedad sea más desigual, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es bastante difícil llegar y que las docentes también despierten un poquito en conciencia, porque primero no han visto la posibilidad de ellas mismas mirarse al espejo, ¿no? De poder reconocerse inclusive sus propias historias. Entonces, qué difícil es que podamos reconocer nuestras propias historias y desde ahí partir, ¿no?
a un conocimiento en teoría, por ejemplo. O sea, yo viví esto, mira, yo cuando era niña, mi tío o mi papá, tal, eso le hacía a mi mamá y le golpeaba, o a mí, yo cuando estuve en la calle. Entonces, desde nuestras propias vivencias, ¿no? Ahí es más fácil inclusive ponerle nombre, nombrarlo, ¿no? Desde lo que yo estoy viviendo. Y creo que ahí radica en que no hay capacitación, al menos aquí no será como, no sé cómo sea allá, pero al menos aquí las capacitaciones a los docentes indígenas no son capacitaciones con un enfoque antipatriarcal, por ejemplo. Y por ende, o Intercultural, ¿no? intercultural, antipatriarcal y antirracista no son, no tienen las capacitaciones de ese enfoque. Entonces, pues no se preocupan también en las historias de los docentes como hombres, en las historias de las docentes como mujeres, en generar espacios de escucha, no espacios de participación sentipensante, ¿no? Y no hay personas que quizás estén capacitadas en este sentido, y por ende las capacitaciones que se dan son súper, van construyendo retóricas que ya vamos 50 años cantando el pollito dice, ¿no? Y le van traduciendo al quechua, le van traduciendo al quichua, y pues no cambia, se siguen dando las mismas talleres del currículum es esto, nuestro sistema es tal, y pues, pero porque también sí considero que como los docentes no hemos cultivado pues como esta necesidad de ser autodidactas, pero por las crianzas mismo, ¿no? Estas escuelas antiguas, y yo digo, aquí tiene un rol importante el Ministerio de Educación, porque desde ahí también se va como metiendo a ver, yo que tengo las herramientas, tengo el presupuesto que es destinado para capacitación docente, ¿qué tipo de capacitación docente? ¿Qué necesito para que la educación mejore? Necesito educadores que enseñen con calidez, ¿no? Que tengan una educación de calidad, desde la inmediatez, desde la hospitalidad, ¿no? Y también que pues sepan en este sentido contrastar y no tenerle miedo a ser traidores al patriarcado, ¿no? Que los hombres docentes indígenas no le tengan miedo a eso, o como mujeres empecemos a hablar de la ñañaridad o de la sororidad, ¿no? Dentro de como docentes. Entonces, yo creo que, o sea, sí es poquito aquí, pero por el tema de capacitación, no hay esos espacios, no hay espacios de encuentro. Cuando los hay es que son más instructivos que participativos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y en metodologías creo también, ¿no? Ahorita ya tenemos metodologías, pedagogías feministas, por ejemplo, ¿no? Como para cogerlo un poquito, quizás algunas herramientas y también desde ahí empezar a aflorar nuestras propias pedagogías, nuestras propias vivencias para crianzas equitativas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en Yachihuasi al menos. Entonces cogemos herramientas que tenemos hacia afuera, por ejemplo, las fechas, ahorita ya estamos cerca del 25N y tomamos esta fecha como una fecha que nos invita a posicionarnos como escuela, ¿no? A posicionarnos y enseñar que es necesario tener postura, que lo personal es político, ¿no? Y como yo pienso al mundo, como yo pienso, mi relación con la madre tierra es político, ¿no? Y esta relación política, ¿cuál es mi postura desde que soy guagua? O sea, mi postura del escuchar, del creerle a mi compañera, ¿no? De él también decirle desde los 5 años de mi compañerito como no estás haciendo bien, o este tipo de actitudes, ¿no? De rebeldía, ¿no? De insurgencia. En este día al menos lo posicionamos aquí, hacemos una representación de una marcha, por ejemplo, y aquí hay muchas guaguas que empiezan a sacar marcha, y yo estuve en la calle y escuché que decían, señor, señora, no sea indiferente, y dice, ¿podemos gritar eso? Claro, guaguas, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Vamos para que el vecindario, ¿no? Salimos de aquí a la callecita nomás, vamos con unos carteles, y ahí suceden cosas muy interesantes, ¿no? Guaguas mestizas que dicen, pero yo quiero que mi cartel esté en quichua, y guaguas indígenas que en cambio dicen, no, yo quiero que esté en español, pero quiero decir estas cosas. Entonces, inclusive se van desarrollando algunas cositas de querencia, ¿no? De otras guaguas que dicen, pero sí esa guagua así media rubiecita, media, si quieres escribir en quichua, yo también, porque yo soy indígena, ¿no? Y yo sí sé este idioma. Entonces, también estos días, cuando hablamos de tema de género, nos está invitando a un tema también de amor propio y amor colectivo, este amor ancestral que hemos tenido entre mujeres, ¿no? Y este amor ancestral que si tenemos entre mujeres, pues se permea a todas estas feminidades que habitan en los hombres también, que Ah, habitan en las disidencias, que habitan en todos los apus.
Entonces, por ejemplo, este día las guaguas están preparando canciones, salen de ellos también a hagamos tal cosa. Yo vi esto que sucedía, ¿no? Ahorita como tienen influencias también de redes sociales y cosas así, Mashi, mire esto pasó, entonces vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, claro, ya traemos estas quizás herramientas de la ciudad, herramientas de un movimiento mundial que nace desde las ciudades y que son importantes ahora llevarles también a los tejidos comunitarios, ¿no? Que están en silencio, decir, vamos, levantémonos, movilicémonos, no hagamos carteles, no sé, y asumamos también estos colores, ¿no? Estos colores que de alguna manera también están representando un movimiento general, el morado, el verde, y pongámosle capaz otro nuestro, ¿qué queremos? Y pongámosle la huipala, ¿no? Pongámosle estos colores nuestros porque es importante posicionar dentro de estos movimientos hegemónicos también, como son los feminismos, ¿no? La mayoría de feminismos cómo también le damos esta respuesta a estos movimientos, también de decirles, aquí estamos, ¿no? Así como ya hemos aprendido las letras, así como estamos también en estos espacios hegemónicos, aquí estamos también para darles esta contraparte que son nuestros saberes y esta es nuestra manera también de gritar y de gritar en nuestro idioma. ¿No? De unirnos al grito, pero no perdiendo lo nuestro, ¿no? De unirnos a la movilización, pero con nuestras huascas, con nuestros bordados, con nuestros colores, que significa que vienen mis ancestras conmigo. Y eso qué potente es, ¿no? Para nosotros decir, ahora mis abuelas están en una marcha que hace 50 años era imposible, porque no podían pisar las calles de Quito, ¿no? Por el racismo. Entonces, ¿cómo hacemos también? Les hacemos una invitación a los movimientos hegemónicos mestizos, feministas de aquí, diciéndoles, esto es interculturalidad. Y la interculturalidad cuesta trabajo, no es fácil, no es una condición de habitamos indígenas, mestizos, población afroecuatoriana y demás, sino que es un trabajo profundo, ¿no? De cómo hacemos para que estas luchas se vayan conjugando, pero también desde un lugar de escucha, de decir que antes que existiera el feminismo, que llegara como quizás teoría y demás, aquí las Warmicuna, las Runa Warmicuna, hace miles de años que ya venían haciendo ecofeminismo, ¿no? El tejido, la lucha, el tema desde los cuidados, desde la denuncia, desde la rebeldía, o sea, ya se fue germinando aquí, pero ahora acuerpamos, nos vamos acuerpando entre todas y ahora con las guaguas también. Entonces los niños hombres también dicen, no, más yo quiero poner esto, quiero decir tal cosa, pero yo quiero hablar de la violencia a la madre tierra. Y algunas niñas dicen, pero no, pues hoy es el día de contra la mujer, y ahí tienen sus debates, ¿no? Pero es que yo quiero poner porque la madre tierra también es mujer, dicen. Y entonces la otra, bueno, yo voy a poner los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, ¿nos ayudas a buscar en el internet? Vamos entonces. Entonces se va haciendo ahí también una manera también estas escuelas, nuestras invitaciones que nos hacen las huevos también a repensarnos en otras maneras de evitar la masculinidad, en otras maneras también de evitar el ser mujer o la feminidad en general. Y pues creo que para nosotros es importante, ¿no? Con esto termino, yo creo que los ejemplos con los huevos son más claros de cómo nuestra educación, cómo nuestro trabajo en género está vinculado aquí, ¿no? La educación despatriarcalizante. Justo creo que era el anterior, el 8M, creo, no, el 25N mismo. Entonces con las guaguas yo les contaba a modo de historia, ¿no? Porque el 25N se da por las hermanas Mirabal, que les decían Las mariposas. las mariposas. Entonces yo les digo, miren esto y les voy contando, porque yo trabajo con guaguas de 5 años, ¿no? Entonces dicen, Mashi, hagamos mariposas. Le digo, ya, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Qué les parece? Qué importante es nombrar a nuestras muertas. Nombrar, porque nombrar también es buscar justicia. Nombrarles es también una manera de que no quede la impunidad, ¿no? Su dolor, su llanto, su rabia, esta rabia colectiva que nos tiene que llamar a la acción. Entonces las guaguas dice, y ellas no saben leer y escribir, ¿no? Pero dice, ay, si puedes ponernos en la pizarra los nombres de ellas y a qué edad les asesinaron. Y hacen no, ese tipo de preguntas. Y era muy interesante porque yo les di como 4 para que hagan 4 maripositas y una niña me dice, yo quiero 20, me dice. Y le digo, ¿por qué? Es que yo Wow. quiero, dice, porque hay muchas mujeres y yo quiero regalarles, quiero darles como un regalo a mi papá, a mis tías, a mis primas, para que ellas sepan lo que ha sucedido, dice. Pero yo quiero que ese sea un regalo para que ellas sepan y nunca se olviden de ellas. Son guaguas de 5 años, imagínate, ya dando estos comentarios, emitiendo estos comentarios, o sea, con pensamiento crítico y con una sensibilidad impresionante. Y de ahí, bueno, les pongo en la pizarra y con una letra, claro, no saben escribir, pero eran como copiando, ellas mismas querían escribir, ¿no? Porque yo les decía qué importante es nombrar,
nombrarnos y nombrarles a las que ya no están. Entonces, bueno, me decían, Mashi, pero ¿y ella cómo murió? Y aquí entra esto, ¿no? ¿Cómo no subestimamos a las guaguas? Y yo les cuento tal cual. Ella fue asesinada, fue ahorcada por su esposo. Ella fue apuñalada por su novio. Entonces se quedan así como, ¿cómo hacen eso? ¿No? Y Entonces, bueno, algunas son matadas por el sistema cuando son representantes de movimientos a favor de la ecología. También exacto. son Y aquí feminicidios. también una chica, una guagua de 5 años me dice, porque justo en Chile creo que habían asesinado a una compañera activista ambientalista, ¿no? Que estaba defendiendo uno de los ríos, le habían asesinado a la empresa hidroeléctrica. Ella dice, Mashi, pero le podemos poner a ella, ella también que fue asesinada, y las otras guaguas dicen, no, ¿por qué no le mató el esposo? Y entonces Ay, la guagua dice, pero, o sea, pero le asesinaron porque ella defendía a otra mujer. Dice, pero ¿verdad o sea, eso también sería, Mashi? 5 años, ¿no? Y yo le digo, claro, corazón, eso también es parte de la violencia. ¿Por qué? Porque las empresas también siguen un régimen patriarcal, ¿no? Un régimen de explotación, porque es mujer y es defensora y además está defendiendo a otra mujer, ¿no? A esta otra mujer que es tierra, que es madre. Entonces, claro, las empresas y seguramente también hombres que la asesinaron, entonces es este tema de que ellas entiendan que también va haciéndose algo más grande, que no es solo el papá, no es el esposo que le mató, que le violó, sino que también va siendo empresas, que también esta relación también de feminicida también poder, es el ¿no? Estado, el gobierno, ¿no? Entonces, claro, a lo que iba, una boba me dice, pero yo quiero poner en esta mariposa, quiero poner Pachamama. Y le digo, y yo también, ¿no? Ahí es cuando a veces a uno le despiertan y te dicen, Mashi, ¿por qué está tan incoherente? ¿Por qué está tan incoherente? Me dice, Mashi, pero tú misma me dijiste que la madre tierra es mujer y ella también la asesinan. Me dice, sí, ella también la asesinan y le violan. Y yo, es cierto, digo, es cierto, tiene razón. Dice, porque la contaminación es también una violencia, me dice. 5 añitos. Entonces, claro, bueno, hacen estas mariposas, hicimos como hay esto y fuimos de la chacra también, ¿no? ¿Cómo hacemos que este ejercicio, ¿no? De pensar una fecha, nos lleve siempre a la chacra, nos lleve siempre al retorno de esta mujer? Y aquí sucede algo súper interesante que yo quiero compartirles como para que entiendan cómo es nuestro trabajo de género. Entonces, bueno, A ver, hicieron aquí una presentación a las guaguas, bajan a la chacrita y yo siempre les digo, como es mujer, ella escucha, tiene tiene cultura propia, escucha, tiene su lenguaje, es como una persona como nosotros. Entonces ella les saludan, bajan con sus maripositas y le dicen, mira, Chacrita, ¿no? Toditas, mira, dibujamos esto y le explican a la Chacrita, ¿no? Yo le digo, a ver, explíquenle. Mira, Chacrita, es que mira que ha habido, que la asesinaron, unos presidentes la asesinaron a las hermanas porque ellas estaban alzando su voz y mira, hicimos estas maripositas y mira que sucede una cosa, aquí cantamos una canción y yo les digo, miren, guaguas, cuando hablamos de nuestros muertos, así, ¿quién más escucha y quién más sostiene la memoria aquí? Porque es otra mujer que también vive las mismas violencias y de maneras muy distintas, pero también quienes han sostenido y han acompañado a nuestras muertas es la chacra, es la tierra, son los rapos. Y ellas van a escuchar y con ellas hay que pedir justicia, no solo nosotras. Entonces aquí acudimos a estas otras mujeres y mira lo que sucede. Sucede que estamos cantando y ¡paz! Vienen dos mariposas de la chacra y una guagua me dice como, Minari, las hermanas Mirabal, dice, uy, no, yo veo eso y solo se me hizo un nudo aquí en la garganta y cuando yo escucho eso, o sea, ya yendo quizás desde un lugar como más teórico, ¿no? Estas guaguas ya rompieron el antropocentrismo de la concepción del género, ¿no? Porque ya están viendo en algo cultural nuestro, ¿no? En es cómo bajan las ánimas, ¿no? Que bajan a veces en forma de mariposas, que también son mujeres, que también habitan esta feminidad, que también pueden bajar en forma de lluvia, que también pueden bajar, ¿no? Y cómo el mundo vivo también habló con ellas, ¿no? Cuando estamos hablando de justicia, cuando estamos hablando de nuestras muertas, cuando estamos hablando de nombrar y cuando estamos hablando de ella, cómo ella respondió. Y las guaguas dicen, Mashi nos escuchó, mira, nos escuchó, son las hermanas, están ahí. Y se me hizo un ay, qué nudo mal. así. Y les dije, vinieron, le digo, vean guaguas, ellas bajaron porque les nombramos. Y seguramente Ay, no solo qué son las hermoso. hermanas Ya estoy Mirabal, llorando.
se me hizo a mí, te juro, y después me dicen algo que a mí cada vez que cuento se me quiebra la voz, una vez que se van y les dicen, chao, vamos a seguir pidiendo justicia, chao, Oh, les dicen a la guagua, vamos a seguir pidiendo justicia por todas. Y una guagua me dice, Mashi, Nina, y le digo, ¿qué pasa, mi amor? Me dice, em, me dice, tú algún día te vas a convertir en una mariposa, ¿verdad? Porque tú luchas por la justicia. Y me dice, oh pero my God. igual, dice, pero Oh igual my nosotros, God. y le quedo viendo así, y me dice, pero nosotras, me dice, nosotras nunca vamos a olvidar y te vas a convertir en una mariposa porque luchas por la justicia. Y entonces me quedo así como un nudo, no supe qué decir porque también fue, también esta noción y qué es realidad. Cuando tú eres defensora, siempre vas a correr peligro, ¿no? Cuando eres defensor, esta muerte puede ser una muerte causada, ¿no? Por todos estos sistemas de opresión y que también es esto, ¿no? Y por eso yo les decía, por eso, aguas, también cuando buscamos una vida bonita, también tenemos que pedir por una muerte bonita, una muerte digna, ¿no? Una muerte donde podamos regresar a la tierrita, pero así contentas, tranquilas, sin miedo, ¿no? Y sin dolor. Entonces, él me dice como, dice, Mashi, tú te vas a convertir en mariposa y nunca te vamos a olvidar. Así, y entonces yo me voy con eso y digo, bueno, fuimos después y desde ahí como que las guaguas también después de eso hicieron como una presentación y las guaguas hicieron una presentación y ellas decían, nosotras hoy en esta fecha decimos 5 años, ¿no? Todo esto te cuento solo unas guaguas de 5 años que no leen ni escriben pero que decían, nosotras dibujamos estas mariposas que les vamos a regalar a ustedes para que nunca las olviden y para que pidamos justicia por su fuerza. Y tengo un video de esto que les invito a quienes nos Oh, están viendo que claro que puedan sí. verlo en nuestras redes sociales, que tenemos ahí un pequeño fragmentito de las guaguas que van regalando las mariposas también y que van diciendo por ellas, por su fuerza, porque le mató el presidente, los policías, los esposos, como todos entendiendo toda esta magnitud, ¿no? De quién asesinan a a las mujeres lideresas, y pues después de esto, ¿no? Una guagua viene y viene llorando. Y nací dices que no entiendo por qué hay tanta injusticia que hay. Y entonces de ahí yo ya me doy cuenta cuál es el resultado de una educación que hable, ¿no? Que tenga un enfoque de género, que tenga un enfoque despatriarcalizante, porque en su vocabulario, es decir, que en el fondo de su corazón, ya ella encuentra y ya reconoce las injusticias, ¿no? Ya reconoce lo que es la desigualdad, lo que es la desarmonía, lo que duele en realidad, este dolor también que es ver, saber, ¿no? La realidad. Y cómo guaguas desde los 5 años aprenden conociendo la realidad. Y este conocer la realidad significa despertar la sensibilidad de dolor, ¿por qué no? Porque duele, ¿no? Despertar también este enojo, que también es válido y hay que abrazarlo, ¿no? Desde que somos guaguas, esta rabia también que nos da para que después accionemos, o accionemos hacia la organización, accionemos al apegarnos más a la tierra, pegarnos más a la lengua, al ya no tener vergüenza de utilizar nuestros huascas, nuestra ropa. Entonces, cómo también se va conjugando el saber abrazar estas emociones que en las guaguas empieza a abrirse, ¿no? A soltar consecuencia de la formación de los contenidos que les damos como docentes y que propiciamos espacios en el aula, pero Claro. siempre hacia la chacra. Y desde esa indignación pasar, como decía mi padre, a la digna acción. Porque Ujú, sí tenemos que pasar por la indignación. Decía Antonio Machado una cosa muy simple, no simpática, muy inspiradora. Necesito en el proceso de la educación, ¿no? Necesito de la ujú, indignación para no helarme también. ujú, Este, totalmente. bueno, para quienes no saben a qué nos referimos con el 25N, hoy que estamos en 25 de noviembre, este, pues en la década de los 60, el corrupto Rafael Leonidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, casi un dictador, este, se ensaña con la activista Minerva, ¿no? Nuestra mujer referencial, Minerva Mirabal, y a los días quienes salen en su defensa usando su voz propia, Patria, Teresa, sus hermanas, ¿no? Y María, son encontradas, las habían desbarrancado
en lo que hicieron parecer un accidente en un jeep. Y no hay que olvidarse de que no estaban solas, no son solo esas mariposas que alzaron su voz, sino quien les hacía parte en las luchas y que estaba también de chofer en ese momento el señor Rufino de la Cruz. Para que se entienda también en Ujú, nuestra práctica docente que no se trata de exacerbar polarizaciones, sino de evidenciar que hay, cuando toquemos procesos históricos, que también hay momentos de la historia en los que hemos sido uno solo, mujeres y hombres a favor de las luchas, ¿no? ujú. Entonces, eso es solo como aclaración para lo que está mencionando eh, nuestra bella Ninari. Y Ninari, queríamos preguntarte para casi ir terminando, ¿tú de qué manera crees que debería trabajar la escuela para actuar decididamente hacia un cambio que erradique las desigualdades de género en el sistema educativo? Bueno, en las escuelas andinas creo que ahí tenemos un gran privilegio que pues es nuestra lengua, ¿no? Que como decía, ahí habita mucha memoria como una escuela despatriarcalizante. Y entonces, yo sí considero que utilicemos ese privilegio, ¿no? El privilegio también de todavía tener estos saberes también encarnados de muchas mamas, de muchos, en la lengua mismo, en la misma Ashpamama, digo yo, porque podemos encontrar ahí mismo, inclusive a veces en animalitos, ¿no? Cómo son estas relaciones, a veces inclusive la relación de pareja, cómo debería ser. Nosotros veíamos en las llamas, no sé cómo serán las llamas de allá, pero aquí el llamingo le canta, ¿no? Le canta a la llamita antes de tener relaciones sexuales, La ¿no? Iña se Entonces, dice acá, le Iña. sí, la iña, ni siquiera sabía. Y son Iña, guaguas que nos enseñan eso, guaguas indígenas del páramo acá de Sumbawa que nos decían, Mashi, espérense, teníamos antes, hace unos 15 años teníamos llamas aquí que trajimos también como una manera de traer a la comunidad, traer estos animales que también son escuela para nuestros guaguas, ¿no? Entonces, bueno, en esas unos guaguas que ellos pues eran campesinos, dicen, Mashi, espere, se está cantando, déjele, déjele, porque van a estar juntos, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos al menos de la escuela andina, creo que es importante justamente recuperar esta crianza andina, ¿no? Donde habitan estas memorias despatriarcalizantes que podemos, que nos invita a ser más observadores, ¿no? Inclusive en la chacra mismo, que inclusive en los animales, cómo es esta relación de esto masculino y femenino más allá de algo sexogenérico, ¿no? Sino también desde lo energético. Estas energías masculinas y femeninas, cómo se van complementando, cómo se van relacionando, conversando. Y por otro lado, creo que también a nivel académico, como docentes, como para tener como un enfoque muy claro, un enfoque de género o un enfoque despatriarcalizante, creo que es muy importante formarnos justo en este tema, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? ¿No? ¿Qué es la colonialidad? ¿Qué es el antirracismo? Porque al menos en la escuela andina, lo que también sostiene el patriarcado de una manera muy tenaz es el racismo, ¿no? Este sistema de opresión hacia los hombres indígenas, hacia los hombres racializados y que por consecuencia de la violencia racista que viven siguen reproduciendo en sus hogares. Entonces el machismo se duplica, ¿no? Entonces, como docentes tenemos que también inmiscuirnos en una escuela antirracista. En realidad, ¿qué es el racismo? ¿Existe racismo inverso? No existe racismo inverso. Existe, ¿qué es el colorismo? O sea, hay una escuela ahí muy grande para empezar a entender inclusive nosotros como población indígena los sistemas de opresión que hemos habitado desde nuestros cuerpos, ¿no? La relación cuerpo-territorio, pero también creo que es importante como empezar a formarnos desde la escuela occidental también para desde ahí empezar a hacer quizás un retorno de memoria de, mi abuelita, sí, esto es cierto, o tal cosa pasaba, ¿no? Entonces a veces yo creo que como quienes ya hemos leído, hemos sido formados en estas escuelas, universidades pues, de corte colonial, de corte de Occidente, meternos ahí, y vincularnos también en la teoría, en la academia, en estos teorías feministas o en estas teorías de masculinidades, ¿no? Teorías de masculinidades diferentes para un poquito entender y poder también tener quizás vocabulario para apoyar a nuestras guaguas y desde ahí también hacer un contraste con lo nuestro, que nos invite siempre a retornar, ¿no? Entonces, yo creo que para que la escuela sea
sea despatriarcalizante, los docentes tienen que despatriarcalizarse primero. Quienes estamos estudiando, quienes ya somos docentes, tenemos nosotros que pasar por esa transformación, digo yo, porque un docente cuando se mete en eso se transforma completamente, cuando vuelve a ver con ojos de cariño, con ojos de admiración su cultura, su idioma y sus saberes, también es otro docente transformado, transformada, ¿no? Y también cuando ya tiene las herramientas occidentales, cuando tiene herramientas teóricas, ¿no? De qué es la violencia, los tipos de violencia, pues la educación va a ser transformadora, ¿no? La educación que va a impartir a sus guaguacuna va a ser transformadora. Entonces, pues yo creo que eso. Y por otro lado, para resumir lo que dices, me corriges si me estoy yendo a cualquier parte. Tenemos un problema de machismo real en nuestras comunidades, entre otros problemas asociados al género, pero que tú has descrito como erosiones culturales producto del patriarcado y la colonialidad de tantos años ininterrumpidos. Son brotes todavía, ¿no? Pero que a la par en esas mismas comunidades fracturadas y erosionadas por este tema y que están en la comunidad, que viven en la comunidad, que hacen, que son protagonistas de acciones y pensamientos machistas en nuestras comunidades, a la par está para salvarnos, por ejemplo, como camino propio que pueda entrar en diálogo con cualquier otro que venga de cualquier parte y sea benéfico, está nuestro idioma con su camino, como aunque sea utopía de momento, pero con Ujú, su camino, que si lo reabrazamos, está ahí, o sea, está el mal y está la cura, eso entiendo. Si ujú. estoy loca en el resumirte, corrígeme. De eso, sí, de eso hablabas. Sí, sí, pero creo que aquí hay algo que puntualizar, porque cuando hablamos de lengua, quizás no solo desde una manera como lingüística, ¿no? Hay que aprender el idioma quechua para que el Con machismo su deje de existir. cosmovisión, Sí, con no, no, su no, no, ajá, práctica. sino que como docentes tenemos que tener esta capacidad, estas herramientas para encontrarle a esta lengua, em, esta sabiduría antipatriarcal, ¿no? Y Así es. cómo también, cómo desde ahí vamos, Estas vamos prácticas, ¿no? llevando, ajá, Antipatriarcales. qué herramientas, a modo de que como guaguas, miren, ¿saben qué guagua? ¿A qué se le dice guagua? ¿Será niño o niña? ¿O perro o lo que sea? No, más, guagua es cierto, es niño o niño, o sea, y puede ser humano, puede ser también guagua perrito. Wow, perrito. Ah, ya. Entonces, miren, si nos damos cuenta, el quichua nos está diciendo algo. Antes, las abuelas y abuelos, aquí no había distinción de eso. Entonces, tenemos que, Exacto, ¿me entiendes? O sea, es muy importante la mirada que el claro, docente claro. No tenga, es solo un asunto de idioma, es un asunto ajá, de sino de cultura decir, bueno, y el quechua transitar no a través tiene. del idioma. Exacto, sino que tengamos las herramientas. Y para tener herramientas necesitamos, pues nosotros también despatriarcalizarnos, ¿no? Porque si no es Sí, imposible explicar a los sí, guaguas. Entonces, sí. capacitarnos en este sentido para que desde ahí nosotros digamos, claro, mira, vamos a ver a tal, si miras esta relación, es una relación más justa, más recíproca, o sea, que tengamos incluso en nuestro léxico como docentes palabras que inviten a los guaguas a desmontar el patriarcado que ya habita en sus memorias de infancia, que ya habita en su lenguaje, ¿no? Entonces, que las guaguas se encuentren ahí y que desde el asombro, ¿no? Por eso yo siempre les digo a las guaguas, a ver, guaguas, ¿qué piensan? Y digo, ¿por qué cantamos la canción que compuse, ¿no? Compuse una canción que hablaba justo de eso, ¿no? De la muy guaguita. Entonces, ¿a Mm. quién le cantamos? Muy guaguita, las semillitas de colores. ¿Y quién más puede ser? Nosotras, dicen. Sí, porque también somos de colores, porque hay guaguas más, hay blancas, hay guaguas marroncitas, hay guaguas afro, ¿no? Entonces, también como la docente, el docente ya ha tenido una transformación, unas herramientas que permite que la guagua desde el asombro, del asombro en su propio idioma, diga, ¡oh, wow, mi lengua ha tenido, wow, ha guardado tanta memoria, ¿no? Que hace, que hace justicia.
lo que Ujú. guarda mi idioma es justicia, ¿no? Hace reparación. Entonces yo desde ahí, Mashi, yo quiero aprender, así es como un guagua era, y aquí algo muy interesante que yo también con eso aprendí, un guagua afro, un guagua negro, viene y me dice, Mashi, Nina, ¿cuándo tenemos clase de quichua? Y le digo, ¿por qué? Le digo, tenemos más tardecito después del recreo mañana, creo que le dije. Dice, Mashi, es que yo quiero hablarle a la chacrita. Es que yo quiero ir a Oh, hablarle a la chacrita. Entonces, claro, cómo esta educación le liga de manera profunda, de raíz, ¿no? De corazón, pensamiento, de todas las maneras, a un pensamiento también de la necesidad de conversar y de como niño, imagínate, ni siquiera el indígena Don Guagua afro, ¿no? Cómo también entiende el idioma como un medio de conversación a este mundo sagrado, ¿no? A este mundo vivo, ¿no? De entender que es un idioma originario y que los idiomas originarios seguro, conversan con esto, ¿no? Y seguro que que, casa debe tener alguno de esa procedencia, de exacto, y que claro, Guatemala. él también reconociendo, ¿no? Y yo les cuento, ¿no? Los pueblos negros también tienen sus propios idiomas, pero claro, cuando llegan acá con todo el proceso van perdiendo, pero habitan ahí, ¿no? Entonces, claro, el tomarle también a veces ¿qué se puede decir? Como prestado algunas cosas, ¿no? Y decir, yo sé Claro, que este idioma es originario y que habla con estos territorios no andinos aquí. Entonces este guau afro me dice, es que yo quiero hablarle, por eso quiero aprender, pero quiero hablarle a la chacrita. Y me pareció muy interesante porque es querer hablarle, tener este respeto, ¿no? De permiso, ¿no? Cuando hablamos con los cuerpos en relación al cuerpo, con las guaguas, por ejemplo, mi cuerpo no se toca sin mi permiso. Entonces hablamos no de solo mi cuerpo, sino hablamos del cuerpo también de la madre tierra. El cuerpo de la madre tierra no se toca sin permiso. Entonces, cuando van a una plantita, ¡ay, le tocó su cuerpo sin permiso! Entonces, van entendiendo también que esta relación, ¿no? Inclusive estos manifiestos feministas que se van dando de mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi territorio también, mi cuerpo no se toca sin mi permiso, vamos llevándole a un lugar muy ancestral, que también es concebir que la tierra, su propio cuerpo, ¿no? Las abejitas tienen su cuerpito, las plantas tienen su cuerpito y también no se tocan sin permiso. Entonces, cuando mm, este niño me dice, quiero aprender quichua, quiero hablar quichua para hablarle a la chacrita, es entender que él entiende que hay todo un proceso de respeto para llegar hacia ella, que no puede llegar de manera violenta a hablarle o a decirle lo que él quiera, sino que entiende que también necesita aprender un lenguaje de cariño, donde ella también entienda, se sienta querida, se siente escuchada, ¿no? Y esta relación que lo tiene con la chacra, con la mujer, con esta mujer, lo va a tener también con una claro, mujer humana. claro. Ujú. Y al mismo tiempo, justo desde una cultura de, digo, una cultura de colegio, una cultura de escuela de esta naturaleza, este, tampoco es que creamos desconfianzas como también es un terror, ¿no? Cuando se toca ay, pero ahora no va a querer que ni lo mires porque si él no da permiso y qué sé yo, y ya no hay el abrazo Ujú. espontáneo y tal, pero depende siempre desde qué cultura de escuela hagamos la Exacto. transferencia de ese cuidado. Ujú. Ninari, me encantará que poder volver a contactarnos como escuela con ustedes, contigo. Muchísimas gracias por esta tarde. Y finalmente, si quieres decir algo más para despedirnos, nosotros encantados de escucharte. Ha sido muy hermoso y um, inspirador escuchar esto que haces con las niñas, con los niños allá para cerrar justo nuestro ciclo acerca de género y escuela. Y Paichana, Gracias. sí, como para terminar, creo que sí es fundamental, y al menos nosotras sí lo hemos identificado, algo fundamental es que como escuelas tenemos que nombrar también las posturas que tenemos como escuela. Somos una educación, nosotros una escuela antipatriarcal, ¿no? Y si como escuela, como directora, directiva, como docentes, empezamos a nombrarlos, estamos dando cuenta que tenemos un camino y tenemos un enfoque claro, porque a veces el no nombrar hace que se dé por sentado, si es que somos una escuela indígena, una escuela andina, y ahí que se involucre porque ahí ya vemos el equilibrio, la complementariedad y demás. No, no, ahorita en estas épocas hay que nombrarnos.
como parte también de esta reparación, ¿no? Del ponerles nombres a esto que ya se nos ha quitado, se nos ha despojado, ¿no? Se nos ha desmantelado también, como decía, de la parte de la oración cultural. Entonces, nombrarnos como escuelas es muy importante, que no sea solo de la docente, sino que sea de la directora y de la institución en general, que se posicione frente a la comunidad, que se posicione frente a la ciudad, a la sociedad en general afuera. Nosotras somos una escuela con enfoque de género, o somos una escuela para la justicia social, somos una Anti- escuela antipatriarcal, antirracista, decolonial, ¿no? Comunitaria, que buscamos la justicia espiritual. Entonces, el nombrarse, yo sí creo que es fundamental, también como instituciones, ¿no? Nuestra institución, por ejemplo, nosotros aquí, cuando vienen padres de familia, así de buenas de primeras para que entiendan nuestro enfoque, así de manera muy radical, les decimos, nosotros somos una escuela que trabajamos con una perspectiva ecofeminista indígena, ¿no? Ecofeminista indígena. Entonces entenderán qué implica esta formación, qué implica esta escuela antirracista, ¿no? Una escuela decolonial y una escuela que busca la justicia social, lingüística, ecológica y espiritual. Y en lo espiritual, obviamente, ahí está involucrado también todos estos trabajos que se van transversalizando, ¿no? Con las perspectivas ecofeministas indígenas y con nuestra postura. Entonces yo creo que la escuela tiene que empezar a tomar postura en esta sociedad. O está con el patriarcado, o es aliada del patriarcado, aliado del capitalismo, este sistema extractivista, ¿no? Aliado del sistema racista, ¿no? ¿O de qué lado está también? Entonces yo creo que eso es fundamental ahorita, como escuelas, como instituciones y como docentes. Y pues nada, Así. agradecerles igual de todo corazón a quienes han quedado hasta ahorita a escucharnos, a escuchar un poco de nuestro trabajo. Les invito a que si quieren ver videos igual de nuestro trabajo también acá, que puedan entrar a nuestras redes sociales, que está como Escuela Yachaywasi Quito, y pueden ver si es que es cierto lo que he dicho, he estado mintiendo. Y ahí palpar un poquito al menos en imagen y pues siempre abiertas las puertas. Ojalá en algún momento podamos hacer intercambios también presenciales y pues nada, agradecerles a ustedes por el trabajo educativo que es ceder espacios, abrir puertas y abrirnos puertas entre nosotras. Creo que, que es lo más, ¿qué se podría decir? Lo más esperanzador. Porque eso es lo que se necesita, volver a abrirnos las puertas hacia nosotras mismas, ¿no? Hacia nuestros propios territorios, para juntas levantarnos como ese Tahuantinsuyo fuerte, milenario, ¿no? Y pues justo que somos y que hemos sido y que podemos seguir siendo. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y con nosotras, nosotros amigos, muchas gracias también por vuestra participación. Si no tuviste la posibilidad de ver todo el programa entero, pues te recordamos a través de la imagen que vas a ver en pantalla los horarios en los que hay un resumen por diferentes emisoras radiales de nuestra emisión de Mincariqui. Y las esperamos en nuestra siguiente emisión con un invitado también de lujo en el sentido de que le ha tocado muy joven ser protagonista de la película Retablo, sobre la cual seguro saldrán muchos puntos de vista, muchas discusiones, muchos consensos también, ojalá. Vamos a hablar con Junior Béjar, el protagonista de la película Retablo, en nuestra emisión próxima de Mincaricuy. Muchísimas gracias a ustedes y con nosotros, con nosotras, será hasta la próxima.